Ya a la hora de la comida, del almuerzo, y a esta hora nos volvemos a encontrar y queremos platicar, por supuesto, de lo que va a ocurrir en las próximas horas cuando despegue desde Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador con rumbo a Estados Unidos, a la frontera norte y luego a Washington directamente a ver al presidente Trump, al presidente Donald Trump, una semana después de que se activó el TEMEC. Y al mismo tiempo, para nadie escapa también que estamos a unos meses ya de la elección presidencial en Estados Unidos. El momento, la circunstancia del COVID-19 y los favores o no pagados o comprometidos son parte de esta gran conversación binacional entre, digamos que, analistas, ex embajadores, embajadores y funcionarios que han dudado muchísimo de esta visita y por eso, pues ahí lo tienen ustedes. Voy a saludar hasta Washington a Duncan Wood, el director de lo que es el Mexico Institute para el Wilson Center. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias, Gaby. ¿Y tú? También muy bien aquí encerrados en pandemia, en un estado, por cierto, que está subiendo el número de casos, terrible, pero sí ya queriendo preguntarte el valor de esa visita, se entiende la importancia de ambos países y de esto, más allá de los gobiernos de López Obrador o de Trump, se van a ir y esa importancia se queda, pero háblame más allá de lo obvio, ¿qué estás viendo de esta visita, Duncan? Mira, siempre es importante que ocurran esas visitas. ¿Por qué? Porque la relación es la relación más importante a nivel bilateral para los Estados Unidos y para México. Entonces, sí es importante que los dos presidentes se reúnen para platicar en comité, petit comité, platicando de los temas más importantes en la relación. Obviamente es un momento cuando tenemos la entrada en vigor del TEMEC y todo esto, ¿no? Y hay muchos temas a platicar en la relación bilateral. Pero también es un momento muy raro, porque siendo un presidente quien siempre ha dicho que la mejor política exterior es buena política interna o nacional, siendo un presidente que ha dicho que no tiene interés en viajar, siendo un presidente que siempre ha dicho que no quiere ingerir en la política interior de otro país, ¿por qué en uno de los momentos más críticos de la pandemia, por qué está saliendo del país? Si lo comparamos con el primer ministro Trudeau, quien dijo que no va a viajar a Washington porque ya tiene una agenda bastante llena y está totalmente enfocado en manejar la situación adentro de Canadá, un país en donde hay muchos menos casos de COVID que en México o Estados Unidos, y que ha sido un gran éxito en cuanto a manejar la pandemia. Él está 100% enfocado en la política interna. Y Andrés Manuel López Obrador ya quiere viajar. Es un momento muy raro, muy extraño para él. Pero, habiendo dicho eso, ¿por qué quiere venir? Bueno, hay tres razones principales, yo creo. Sí, para celebrar la entrada en vigor del TEMEC, pero eso fue la semana pasada. Y si, no sé si tú lo viste, pero en los periódicos aquí en Estados Unidos casi ni hubo una mención de la entrada en vigor del TEMEC, que fue muy raro. Segundo tema, porque, bueno, obviamente es una oportunidad de foto en la Casa Blanca con el presidente. Y sería bonito, ¿no? Tener esto en tu récord personal y profesional, en tu currículum como tal. Sí, está bien, pero no sé si es algo positivo para un presidente mexicano de tener su foto al lado de Trump. Y el tercer factor, y yo creo que lo más obvio, es de que obviamente para distraer al público de todos los problemas que están ocurriendo en México. Y no es solamente la pandemia, es obviamente la cuestión de los homicidios, del colapso económico que México está viviendo hoy en día, de la falta de avances en cuanto a la lucha contra la corrupción. Y para mí es un gran riesgo de venir a Washington en este momento. A nivel nacional hay riesgos por las críticas que van a llegar de la oposición, de los periódicos, de los medios, diciendo que Andrés Manuel no está enfocado en lo que está pasando en su propio país. Pero también riesgo aquí en Washington. Y aquí veo dos grandes riesgos. Primero es lo de Donald Trump, porque no podemos predecir
lo que él va a hacer, lo que él va a decir en la reunión, o mejor y más riesgoso después de la reunión. Y en segundo lugar, el hecho de que el presidente López Obrador no tiene planeado una reunión con el vicepresidente y candidato Joe Biden. Y esto trae un riesgo político enorme para México. Si ven ustedes, si el público ve qué está pasando, qué están diciendo desde la campaña de Joe Biden sobre esta visita, están diciendo que es muy, muy mala idea de venir en este momento de la campaña electoral y también de mostrar de alguna forma una preferencia para Donald Trump sobre Joe Biden. Entonces, es un momento complicado, pero Andrés Manuel López Obrador es un presidente muy complejo y también el presidente Trump. Y es un milagro de que tienen una relación tan positiva en algunos aspectos, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ver mañana qué pasa. Vamos a ver cómo se pueden comunicar entre ellos, porque Andrés Manuel no habla inglés y Donald Trump no habla español. Entonces, van a necesitar, obviamente, traductores, pero yo creo que habrá una falta de entendimiento mucho más allá que el idioma. Qué bueno que lo dices, porque no es menor que no se hable inglés o que no se hable en el idioma del otro. En cualquier momento, cualquier persona, pero en este caso estamos hablando de dos presidentes que se dicen amigos, sobre todo Trump lo ha dicho de Andrés Manuel López Obrador, entiéndase amigo, pues quien le ha ayudado en varias tareas que tienen que ver con la migración, quien le ha ayudado en otras cosas que tienen que ver menos con la persona presidente hoy, López Obrador, que con el funcionario, ¿no? Una cosa que me parece muy importante también dentro de lo que acabas de describir, agregaría yo, es el momento en el que viene Andrés Manuel López Obrador cuando, como nunca antes, parece que hay una mayor o una hipersensibilidad a los temas raciales. Sí. Hipersensibilidad que además el presidente cuando candidato Trump inaugura hablando terriblemente mal de los mexicanos por frases por las que nunca se disculpó, pero en el contexto de todo este tema racial y de que para mucha gente las conductas del presidente Trump son claramente reflejo de que es racista, viene un presidente mexicano que representa a un grupo de población al que ha atacado y que tú sabes, acá en Estados Unidos hay muchísimos mexicanos. A mí, Duncan, cuando era candidato Donald Trump, a mí muchos mexicanos me decían, yo tengo miedo porque él le abrió la puerta, casi que le da permiso a estos extremistas de derecha que son racistas, a maltratar, a ofender, bueno, y hasta riesgo de sufrir violencia. Entonces, en esta hipersensibilidad en Estados Unidos también me parece muy ilógico que venga el presidente porque no le va a venir a pedir una disculpa. Otra vez podemos hacer la comparación con el primer ministro Trudeau de Canadá. Cuando desde los medios le preguntaron, oye, ¿qué es su reacción ante lo que hizo el presidente Trump aquí en Washington con las protestas, con los manifestantes? Es que el primer ministro tomó 21 segundos antes de contestar porque no pudo encontrar las palabras para expresar en términos diplomáticos lo que quisiera decir. En el caso de, y por eso, la verdad, él no quiere venir a Washington en este momento. Pero para Andrés Manuel López Obrador, parece que está obsesionado con enfatizar que hay un respeto mutuo entre los dos países, hay un respeto mutuo entre los dos presidentes. Nadie más lo ve en este momento, de que tal vez hay un respeto por parte de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, pero Donald Trump no ha mostrado casi ningún respeto a México ni al presidente. Aparte de decir que somos amigos y ha sido muy útil para ayudarnos en controlar la migración, etc. Entonces yo creo que vamos a ver cosas así en las declaraciones oficiales, en la rueda de prensa, por ejemplo, en los discursos, celebrando que México es gran aliado, es gran amigo, que ayuda mucho, pero también vamos a escuchar que México tiene que hacer más. Y en el contexto de los conflictos raciales que estamos viviendo, el hecho de que el presidente López Obrador no tiene en mente, no tiene su agenda
de reunirse con los migrantes aquí en Estados Unidos, quienes enfrentan grandes problemas y ataques casi constantes en la sociedad. Esto manda un señal muy importante, en mi opinión, de que realmente la población mexicana y la población mexicana-americana aquí en Estados Unidos no es tan importante para él. Y déjame, vamos, hay cualquier cantidad de agravantes. Los negros y los hispanos o latinos tienen 3 veces más tasa de mortalidad que la población blanca por el COVID-19. Los latinos o hispanos son la población de trabajadores hoy considerados esenciales, aunque siempre lo han sido, pero ahora están más visibles porque estamos guardados en casa. Entonces, esta hipersensibilidad, digamos que pues será hiper, pero es muy relevante en cómo está dando este marco de esta visita, que para muchos no es de todo positivo. Yo te digo, esta será la versión de la piñata 2.0, después de que cuando fue candidato Trump nos dijo, habló de nosotros los mexicanos como lo hizo. ¿Se puede prestar a que seamos otra vez la piñata? Es posible. Y es posible porque estamos en medio campaña electoral para la presidencia de Estados Unidos. Y yo creo que hay un entusiasmo increíble adentro de la campaña de Donald Trump para atacar a México otra vez. En este caso no va a ser por el comercio, aunque estamos viendo que están lanzando demandas en contra de México en el ámbito comercial. No va a ser por la migración, porque México ha hecho muchas cosas que ayudan a los Estados Unidos, aunque Estados Unidos va a insistir que puede ser más. Y yo creo que los ataques, las demandas, las exigencias más importantes van a llegar en el ámbito de la seguridad y las drogas. Las drogas siempre ha sido un tema muy importante, primordial para el presidente Trump y para sus asesores más importantes como Jared Kushner. Siempre han mencionado el tema del flujo de drogas, de narcotraficantes en la frontera, y van a insistir que México haga más. El problema que yo veo es que México no tiene los recursos para hacer más. México está luchando en contra del crimen organizado ya desde hace casi 15 años. Y aunque tuvo varios logros, avances, en este momento la tasa de homicidios es más alta que nunca. Entonces, ¿qué más puede hacer México para ayudar a los Estados Unidos? Y ese es el problema. Y déjame regresar un momento a lo de los migrantes, porque faltaba una mención muy importante. Y esto es que en plena crisis económica aquí en Estados Unidos, claro, y en México, los migrantes están enviando más dinero que nunca a sus familiares en México. Entonces, están sacrificando su salud, tal vez su vida, y están trabajando más duro que nunca y están enviando más dinero. Esto es increíble. Y para mí, eso exige una respuesta muy respetuosa por parte del presidente. Y dinero, por cierto, que compensa por las ayudas que el gobierno federal, el gobierno de López Obrador no ha podido dar, no ha querido dar, aunque tiene margen de maniobra. Ojo, ya si no se quiere endeudar o si prefiere construir una refinería que le han dicho ad nauseam que va a perder dinero, pero él quiere a fuerza. Todas las familias estamos ajustando el presupuesto, el presidente no quiere. Y en este momento, pues hablas de ingresos que al menos sirven al consumo de 2 personas por hogar en estados como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, etcétera. Oye, ok, la pregunta aquí es, ¿cuántos favores le debe López Obrador al presidente Trump y cuántos favores le debe Trump al presidente López Obrador? El dinero que comprometió, que dijo el presidente de México que le iban a dar para toda la atención a los migrantes centroamericanos, $5,000 millones, está pendiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todo el tema de DACA? Este es un presidente que dijo que va a volver a pelear para levantar esta protección, blindaje a estos jóvenes dreamers. ¿Qué pasa con el muro? Estuvo hace algunos días, estuvo apenas en Arizona y lo presumió. Y además, ¿tú te acuerdas del acuerdo petrolero cuando dijo el presidente Trump que salvó el acuerdo? Digo, Estados Unidos quería salvarlo, pero le dijo que le iba a dar, que era un favor que después le iba a cobrar a México. Así que hay una cantidad de favores no especificados que también entran en juego aquí. Sí, tienes toda razón. Hay favores, aunque yo no veo esta visita como, bueno, no podemos comprobar
de que esta visita es como la recompensa de los favores. Lo veo como, bueno, un tema muy complicado. No sabemos si realmente fue idea del presidente López Obrador, si fue idea de Donald Trump, si fue idea del canciller Marcelo Ebrard. Lo que sí sabemos es que hay opiniones muy divididas adentro del gabinete en México, adentro del partido político Morena, el partido del presidente, y hay muchas voces, incluso adentro de la familia de la embajadora aquí en Washington. Su esposo escribió un artículo en la prensa mexicana criticando mucho al presidente López Obrador para la visita. Entonces, Wow. es un escenario fascinante aquí. Entonces, como analista, me encantan estas ocasiones porque lo podemos estudiar y después vamos a comentar mucho de lo que pasó, pero realmente me preocupa mucho porque, en mi opinión, lo que está pasando es que es una personalización de la relación internacional bilateral entre México y Estados Unidos, y es mucho mejor cuando dependemos de las instituciones, no las personas. Esto es tan, tan importante. Qué bueno que lo mencionas. Quiero ir cerrando, pero hay tantos temas que quiero tocar. La agenda de trabajo, solamente para que quienes nos acompañan en esta conversación tengan una idea. Bueno, viaja en aerolínea comercial, va a depositar ofrendas ante el monumento de Abraham Lincoln, el monumento del Benemérito de las Américas. El miércoles por la tarde va a llegar a la Casa Blanca. Después de los saludos protocolarios, va a haber un encuentro con Donald Trump que es privado. Va a haber una segunda reunión después con sus respectivas comitivas. Se va a firmar un comunicado conjunto, veto a saber hasta ahora qué es lo que va a decir, porque como ya dijimos perfectamente, el TEMEC se firmó, ya está activo, está operando hace una semana. Y viene también importante, viene la secretaria de Economía, viene Alfonso Romo, ex empresario, hoy jefe de la oficina de la presidencia, el jefe de la ayudantía del presidente, viene Roberto Velasco Álvarez, que es el asistente, digamos, de Marcelo Ebrard, y también vienen, digamos que, agregados de la Secretaría de Economía. Es un poco peculiar también quienes lo acompañan. Una cosa que no te dije es que dentro de todas estas especulaciones, esto es conversaciones en vivo cuando suena el teléfono, el tema del mensaje de la mamá del Chapo. Hasta ahora que hablabas del tema del narcotráfico, me vino a la cabeza ese favor y esa carta que le dio la mamá del Chapo cuando estuvo López Obrador en Badiraguato. No sé si tienes algo que agregar en relación con eso en particular. Bueno, obviamente el presidente López Obrador no puede ingerir en las decisiones judiciales de este país, para nada. Pero hemos visto de que el presidente Trump ha criticado a jueces, ha criticado a políticos, a las instituciones de este país. ¿Vamos a ver algo así? No lo creo, porque el tema del Chapo es tan controvertido aquí en Estados Unidos. Y Trump ha dicho que es el presidente de la ley y la orden. Entonces, no puedes decir nada en ese sentido. Pero yo creo que sí vamos a ver que la carta desde a la mamá del Chapo se va a pasar a las autoridades aquí otra vez. Imagínate la cantidad de preguntas que van a tener los miembros de la prensa sobre todo esto, incluyendo las obvias que están con el tema de las mascarillas, ahora que el presidente Bolsonaro dio positivo de COVID-19 y no se cuidó, casi que se lo fue a buscar, casi que se lo quería comprar, y las conductas de estos otros dos presidentes son similares, no tan desenfrenada la conducta de estar con multitudes, pero al fin del día han sido muy similares. Digamos que los hemos separado en este grupo de... Obviamente, el presidente López Obrador ya por fin tomó su prueba de COVID y salió negativo, gracias a Dios. Pero qué interesante que eso fue el motivo de por fin mostrar este tipo de ejemplo al público mexicano. Qué bueno que me dices eso, porque yo creo, y quiero terminar con esto, con esta conversación, con el tema económico y empresarial. Es una lástima que el gobierno de López Obrador no haya escuchado
a los empresarios durante esta pandemia para hablar de ayudas, porque él habla de no va a haber rescates y el trauma que nos dejaron estos rescates en la memoria colectiva de los mexicanos, pues claro que todavía prende, ¿no? Y prende en la psique de los mexicanos y genera todo tipo de oposición a la palabra rescate. En un país donde además crecientemente el sector privado es visto como el malo de la película por obra y gracia de los mensajes del presidente López Obrador. Pero a mí lo que más me da pena es que viene a este país a que los empresarios de sectores de energía y otros que se han quejado ya con el gobierno de Trump, le digan y le reclamen por qué está cambiando las reglas en México. Y te digo que es una pena porque este presidente no oye a los empresarios de su país. Es decir, es esto casi como un malinchismo. No escucho a los míos, pero si voy a Estados Unidos y me hablan, entonces probablemente sí los va a escuchar. Eso me entristece, pero quizá necesita que le jalen las orejas acá para que deje de cambiar las reglas y beneficie a los de allá también. Y así lo estamos viendo, ¿eh? Es que estamos viendo desde la comunidad de negocios aquí en Estados Unidos que hay muchas demandas en contra de México que están pasando por la administración de Donald Trump o por el representante de comercio Robert Lighthizer o a la Casa Blanca directa. Yo creo que en este momento lo que falta en esta visita yo no quejo de que vienen los empresarios, yo creo que es algo positivo, pero quisiera ver más empresarios, empresarias. Yo quiero ver un approach, una perspectiva más institucionalizada, de que existe un mecanismo ya que se llama el diálogo económico de alto nivel entre los dos países. ¿Por qué no estamos dando más energía a este esfuerzo que duró durante años? ¿Por qué no tenemos una cumbre de los líderes de Norteamérica? ¿Por qué no estamos viendo un intento de realmente aprovechar todavía más a las oportunidades del TEMEC? Porque yo creo que es un desperdicio de una oportunidad dorada en este momento. Totalmente en sintonía contigo, mi querido Duncan. La verdad que yo pensé que ibas a tener una posición, no te voy a decir algo distinta, porque digamos que en muchas cosas nos parecemos en lo que estamos diciendo, pero pensé que verías algo más y definitivamente pues el consenso es ese. Estamos ante un momento peculiar, raro, con mucho riesgo para México y lastimosamente viniendo de Estados Unidos un jalón de orejas porque le está cambiando las reglas a las compañías estadounidenses y no escuchando a las compañías mexicanas que están necesitando Pero, a Gaby, un podemos líder. decir esto, es que durante los últimos 3 años y medio, cuando la relación bilateral ha sufrido muchos ataques, ha sobrevivido y la verdad es que todavía tenemos una relación bilateral que da vida a ambos pueblos, Sí. que es una relación económica muy competitiva. Es una relación social, política que sí funciona, aunque hay muchos retos. Y eso me da optimismo para el futuro, de que sí, los personajes en este momento son complicados. Exacto. Pero más allá de los personajes, más allá de los presidentes, las sociedades y las economías están bien interconectadas, interdependientes. Y eso es muy importante para el futuro y no podemos olvidarnos de eso. No digo más porque es totalmente cierto y así comenzamos esta conversación. Oye, qué gusto. Voy a hacer un poco un acto de imprudencia, pero te queremos desear una buena paternidad porque ahí viene una nena en el camino. Me lo confiaste a título personal, pero pues es algo que debemos celebrar y acompañamos esa felicidad que tienes en las próximas semanas, Duncan. Muchísimas gracias, Gaby.